Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Bien, hoy tenemos diabetes. Vamos a hablar de diabetes. Aprendamos de diabetes, vamos a hablar también de ACV. Ajá. ¿Sí? Y de osteoporosis, el tema de los huesos. Sí, perfecto. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Bueno, estamos acá con la doctora Alicia Bagur, especialista en osteoporosis, y obviamente la invitamos para hablar de osteoporosis. Exactamente, hola Alicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Contanos un poco. Claro, Sí. ¿qué es la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis es una disminución de la cantidad de minerales que tiene el hueso, que lo torna más sensible, más frágil y eventualmente ocasiona fracturas. O sea, ante un traumatismo leve, como puede ser caer, tropezarse, caerse en la calle, bueno, uno se fractura. Acá tenemos un gráfico que podemos ver de alguna manera a la izquierda lo que sería un hueso normal, con sus trabéculas unidas y gruesitas, y a la derecha un hueso osteoporótico donde las trabéculas, que son esas tiritas que se ven unidas, son más delgadas y también se rompen algunas y generan esos poros grandes como si fuese, bueno, unos agujeritos. ¿Y por qué sucede eso, doctora? ¿Por un tema de alimentación? ¿Por un tema de algún tipo de enfermedad? ¿Por la edad? En general, digamos, hay un origen que puede ser genético. En ese caso, en general hay antecedentes de fracturas en la familia, por eso es algo que hay que investigar. Pero después hay otros factores de riesgo que llevan a osteoporosis, que tiene que ver con la mala alimentación, disminución de calcio, disminución de vitamina D, sedentarismo extremo, reposo prolongado. Algunas enfermedades y algunos medicamentos que perjudican al hueso, a eso lo llamamos osteoporosis secundaria, o sea, son enfermedades y medicaciones que secundariamente producen la enfermedad. También tenemos, digamos, desde el punto de vista genético es importante cómo se va desarrollando el hueso desde la niñez. O sea, esta es una enfermedad que podemos decir que ocurre toda la vida a veces. O sea, necesitamos optimizar la cantidad de hueso a la cual se llega en la adolescencia o en la juventud alrededor de los 30 años. Entonces es importante también que como factor de riesgo los chicos, desde muy niños, tengan una buena dieta en calcio, que hagan deporte, que estén al sol para poder fabricar vitamina D. Y con respecto, digamos, a lo que vemos acá, ¿esto cómo se diagnostica en un paciente? Se diagnostica con un estudio que se llama densitometría, que mide la cantidad de minerales que hay dentro del hueso. También con ese mismo equipo hay otro tipo de estudio que se llama TBS, que mide la arquitectura, o sea, esa conectividad que vemos en el hueso. Y hay estudios de laboratorio en los cuales podemos medir cómo se forma, cómo se destruye, el valor de vitamina D, de la paratormona, que es una hormona que regula el calcio. O sea, son análisis de sangre y orina y radiografías de columna, porque 2/3 de las fracturas vertebrales son asintomáticas. Entonces hay que buscarlas. O sea, esta enfermedad en general es asintomática. Eso te iba a decir. Aparentemente la persona está bien también físicamente, o se ve el dedo deformado, la rodilla un poco torcida. En realidad, en general es asintomática. No tiene cansancio, nada. No, lo que podemos ver es a veces que nos alerta la disminución de la talla, por ejemplo, que tiene que ver con la disminución de las vértebras cuando hay una fractura. Cifosis, que es una especie de joroba, que también tiene que ver con lo mismo, pero en general es asintomática. ¿Qué se van haciendo como microfracturas en la columna? Se van haciendo como acuñamientos en la fractura, entonces son por ahí, vemos a veces algún anciano encorvado, bueno, eso muchas veces tiene que ver con varias fracturas en las vértebras. Entonces eso también lleva a una disminución de la talla. Claro. Eso tiene que ser un llamado de atención. ¿Y hay tratamientos para recuperar esto?
Hay tratamientos muy buenos. En primer lugar, bueno, el aporte de calcio, ya sea mediante los alimentos. ¿Y suplementos también? O mediante suplementos. Claro. Vitamina D, ya sea los alimentos tienen muy poquita vitamina D, pero también tomando sol en los horarios cuidados se puede sintetizar vitamina D a partir de precursores que tenemos en la piel. Y si no, suplementos también de vitamina D. ¿Y se absorbe el calcio durante toda la vida o hay que coadyuvarlo a esa absorción de calcio? Y el calcio, por ejemplo, necesita vitamina D para absorberse a nivel intestinal. Claro. Entonces, es como que el nivel de vitamina D es muy importante para es clave para favorecer la absorción y la mineralización del hueso. Y después ya tenemos los tratamientos específicos para osteoporosis, que ya son drogas que forman hueso o que disminuyen la pérdida de hueso. Y que, digamos, el objetivo final es evitar las fracturas, y estas drogas disminuyen más o menos entre un 40 a un 70% la posibilidad de fracturarse. ¿Y son, o sea, si me lo descubren, son rápidas, efectivas, rápidas o demoran? Los tratamientos son largos. En general no, digamos, sí hay drogas que son, sobre todo las anabólicas, las osteoformadoras son más rápidas, pero el tratamiento es largo. Digamos, en general, lo que tenemos que tratar de diagnosticarla preventivamente, esta enfermedad, para que no ocurra la fractura, para que no necesitemos tratamientos durante tanto tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a Vamos, dale. Bueno, muy bien, estamos con el doctor Pablo Bonardo. Hola, Doc. ¿Cómo estás? Vamos a hablar sobre ACV, él es neurólogo. Muchas gracias por la invitación. Un placer. ¿Qué es un ACV, doctor? Bueno, un ACV primero es una sigla que básicamente lo que significa es ataque cerebrovascular. Mucha gente lo puede conocer con otros nombres, por ejemplo, apoplejía, ictus, y más recientemente muchos también lo están nombrando en inglés como stroke, que significa golpe, ¿no? Y tal vez a mí no me gusta hablar en inglés en nuestro país, pero esa palabra me parece que significa mucho, ¿no? Porque esto es una situación que de repente el paciente está bien o la persona está bien y muy rápidamente se instaura el problema. ¿Y cuál es el problema del ataque cerebral? Es que básicamente hay un déficit o una alteración en el aporte sanguíneo al cerebro. Eso es brusco, súbito, y me va a generar un sinnúmero de síntomas, pero básicamente eso afecta a la circulación, el cerebro se queda sin el aporte sanguíneo, y la sangre lo que lleva básicamente es el oxígeno, para que las células o las neuronas en este caso puedan respirar y trabajar. Sin ese aporte no pueden funcionar. ¿Y cómo me doy cuenta yo como paciente que estoy transitando un posible ACV? Bueno, eso es muy importante reconocerlo a tiempo. Básicamente el paciente lo que va a notar es que puede tener una dificultad en la cara, una alteración en su cara, es decir, una asimetría, una dificultad motora o dificultad para mover el brazo y la pierna, generalmente estos del mismo lado, ¿sí? Puede tener problemas para hablar o para entender, un dolor de cabeza, o bueno, técnicamente sería una cefalea, pero un dolor muy fuerte o fuera de lo habitual para aquellos que... Distinto, exacto, que muchos de nosotros tenemos dolor de cabeza, pero el paciente que lo tiene dice, este dolor es diferente, no es lo que tengo siempre, ¿no? Eso es un síntoma de alerta. También hay cuadros de vértigo muy importantes, es decir, que las cosas giren, dificultad para ver, pérdida de visión de un ojo o de los dos, o dificultad para hablar o para entender, básicamente, o confusión. Estos cuadros así muchas veces pueden corresponder a un ataque cerebrovascular. Es importante también entender que hay dos tipos grandes de ataque cerebral, ¿no? No hay un solo tipo, para diferenciarlo en dos grandes grupos, para no ser muy extensos en eso. Tenemos lo que es la isquemia, es decir, que un vaso se tapa y la circulación no llega. Y por el otro lado, un poco menos frecuente, aproximadamente un 20% de todos los tipos de ataque cerebral, son las hemorragias. Es decir, la arteria se rompe y la sangre se vuelca al espacio cerebral. Pero los dos pueden tener las manifestaciones clínicas similares, o sea que no es un problema para la persona. ¿Hay un desencadenante genético? ¿Esto es ambiental? ¿Esto es conductual? Bueno, hay lo que llamamos factores de riesgo modificables y no modificables. Eso es importante entenderlo. Y los modificables fundamentalmente son los cuales vamos a trabajar, pero los no modificables es la edad. Todos nosotros
por ser un día más viejos, ¿sí? Tenemos un poquito más de riesgo de tener un ataque cerebrovascular. Y esto, obviamente, después de los 60, 65 años, la curva se acrecienta un poco más y el riesgo es mayor. Pero ¿desde cuándo tenemos riesgo de tener un ataque cerebral? Desde que nacemos. Los niños también pueden tenerlo, los adolescentes, los jóvenes y los adultos mayores. Entonces, la edad es un factor de riesgo que no podemos hacer nada. Hay algunos trabajos y algunos estudios que hablan que el sexo tendría alguna relación, es decir, se vio algún incremento en el sexo masculino, pero eso sigue siendo discutido. Y también hay factores genéticos. Hay enfermedad genética vascular que puede favorecer que algunos de nosotros tengamos un ataque cerebrovascular. Pero esto, lo genético, digamos que es un porcentaje muy menor, ¿sí? Sobre lo que sí es importante destacar son los factores de riesgo modificables, que son los cuales podemos trabajar la persona, los médicos, los asistentes de salud, todo el personal que está relacionado con esto. Y básicamente el número uno es la hipertensión. Y la hipertensión o la presión alta tiene un papel muy importante, ya sea para la isquemia como para la hemorragia. Los que le siguen obviamente son la diabetes, o básicamente lo que la gente conoce como azúcar alto, ¿sí? La dislipemia, que es lo que conocemos como tener el colesterol elevado, o los triglicéridos en sangre, las grasas en sangre. Todo eso me lleva a que mis arterias se vayan alterando. Consumo de alcohol también puede estar relacionado. El sedentarismo, el aumento de peso. Y algunas otras patologías menos frecuentes como las apneas del sueño, que es lo que la gente conoce como muchas veces se preocupa por el ronquido de alguien. Muchas veces en el proceso del ronquido puede haber un periodo donde la persona no respira. Exacto. Queda como ahogado. Claro, sí, Ese ejemplo es exacto. Y eso hay una cantidad y un tiempo normal, ¿sí? Cuando esto se excede en el tiempo que la apnea se prolonga o el aporte de sangre se prolonga, favorece algunos cuadros que pueden favorecer algún tipo se lo considera también como un factor de riesgo que puede tener relación con el ataque cerebrovascular, ¿no? Está bien. ¿Y la obesidad también? Sí, la obesidad, el tabaquismo, me faltó nombrar que es muy importante. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay algunos de estos factores que sí me van a bajar el riesgo si yo trabajo bien, ¿no? Es decir, contra la edad no puedo hacer nada, pero sí puedo hacerlo con la presión. Y por ejemplo, sabemos que si bajamos el peso, más o menos entre 4 o 5 kilos que bajemos de peso, eso va a ayudar a que obviamente mi presión se controle mejor. Eso va a hacer que probablemente el control del azúcar en sangre también esté mejor, y también el control de los factores como el colesterol o los triglicéridos, que también son factores, también mejoren. Y para bajar de peso muchas veces necesitamos hacer actividad física. Entonces también, mejorando la actividad física, también potenciamos todo esto. Doctor, no habló del estrés. ¿Está ajeno a esto? No. El estrés también tiene mucho que ver. Obviamente los pacientes que están sometidos a altas presiones de estrés tienen un factor de riesgo extra. No lo minimizamos para nada, es un buen comentario. Y una vez que aparecieron los síntomas, el paciente tiene, digamos, sabemos que el tiempo en que ese paciente reciba atención es muy importante. Esa pregunta es clave para nosotros y es muy importante esto. Por eso estamos haciendo una campaña desde todos los lugares que podemos, desde la Sociedad Neurológica, desde nuestro hospital y desde varios lugares, para tratar de que los pacientes consulten lo antes posible. Saber que hay dos grandes tipos de tratamientos que podemos hacer. Uno es básicamente aplicar una medicación por vía endovenosa, o sea, como si fuera un suero, para destapar la arteria. En el caso de una trombosis arterial, estamos diciendo de un infarto. Y obviamente, si esto no es factible o si el grado de trombosis requiere un tratamiento más agresivo, se puede hacer un tratamiento por lo que llamamos vía endovascular, o lo que la gente conoce como cateterismo, o por hemodinamia. O sea que se entra con un catéter, muy bien, se llega hasta la arteria tapada y se puede destapar la arteria. Esto se entra por la parte de la ingle. Por la ingle, exactamente, por lo que se llama la arteria, por una de las arterias de la pierna, y se llega con el catéter hasta el lugar donde está el trombo y se lo puede... Doctor, ¿y si uno no llega a tiempo al hospital, al sanatorio de la Sala, se muere? Bueno, hay un riesgo de vida. Por eso igual hay que consultar, incluso uno puede llegar o no cumplir con algunos criterios, porque esto hay que ser claro, no todos los pacientes pueden recibir estos tratamientos, porque hay que cumplir una serie estricta de criterios que llamamos de inclusión y exclusión, es decir, no cualquiera puede recibir el tratamiento, hay que revisar algunos factores de ese paciente si esto es pasible.
Y si el paciente no lo puede recibir, hay otras opciones que se le pueden ofrecer para disminuir el daño cerebral. Entonces, por eso es importante hacer la consulta rápida. Claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿Vamos? Dale. Richard, vamos a hablar ahora de diabetes. Estamos con Soraya Bataviola Vitar, que es diabetóloga. ¿Cómo estás, Soraya? Un gusto, Muy Doc. bien, encantada. Bueno, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una alteración que se produce por el mal metabolismo de los hidratos de carbono, que son sencillamente los azúcares de los alimentos. Ok. Entonces es una enfermedad que se produce a propósito de que el azúcar aumenta en sangre. Ok. Esa es la diabetes. O sea, que más azúcar es la que tiene que haber. Exactamente, tiene que haber Por un proceso químico. Es un trastorno que ocurre primero que nada lo que tendríamos que hacer es tipificar la diabetes. O sea, hay varios tipos de diabetes, básicamente ocurren dos más frecuentes. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente, que ocurre en el 80% de la población diabética, es aquella que ocurre por lo que se llama insulinoresistencia, o sea, ocurre en los pacientes obesos, con sobrepeso, sedentarismo. Entonces, hay una insulina, pero que no es una insulina que alcance para hacer el efecto que hace la insulina, que es la hormona que metaboliza el azúcar, y entonces la deja elevada. O sea, hay insulina, pero con un efecto menor. Y después, en menor medida, esta diabetes de la que hablé antes es una diabetes que se da más en los adultos. ¿Y esa necesita medicación de oral? ¿O estamos hablando que ahí hay que reemplazar insulina? No, está muy bien. En general se maneja con medicación oral. Por supuesto que tenemos que hacer un cambio de estilo de vida. Estamos enfrente de un paciente que en general suele no tener una alimentación saludable, entonces hay que recomendar una alimentación saludable, mayor actividad física para evitar el sedentarismo y fundamentalmente el descenso de peso. Pero todas las guías que hablan sobre diabetes asocian una medicación justamente para mejorar, como yo digo a mis pacientes, para empoderar esa insulina y hacerla más potente a la hora de actuar sobre la glucemia y meter al azúcar dentro de la célula, porque el azúcar es el combustible de las células. O sea, el organismo necesita azúcar para hacer las acciones. Perfecto. Así que en general, además de los cambios de estilo de vida, siempre se necesita acompañarlo de una medicación vía oral, en el caso de la diabetes tipo 2. Claro. ¿Y la otra diabetes entonces? Y la otra diabetes es una diabetes que se da más en edades más tempranas, en infantos juveniles, y es aquella donde el páncreas tiene un defecto y no produce insulina o produce muy baja cantidad de insulina, entonces ahí sí hay una disminución de la insulina y entonces hay que reemplazarla. Es la diabetes que se conoce como diabetes tipo 1 o insulino dependiente. Exactamente. ¿Cómo me doy cuenta yo que de repente tengo algún tipo de síntoma que me puede indicar que puedo ser diabética? Okay. O algún pariente o algún chiquito, no sé. Exacto. Bueno, la diabetes tipo 1, el tema de la falta de insulina hace que los síntomas sean más ruidosos. O sea, hay pérdida de peso involuntaria, tienen más sed, suelen tomar mucha más cantidad de agua, suelen ir muchas veces más al baño a hacer pis, sobre todo de noche. Entonces el cambio de conducta, como se ve en niños y adolescentes, se nota. Okay. Es más notorio. Eso lo lleva, por supuesto, el pediatra siempre está muy atento a esto y entonces rápidamente se hace el diagnóstico. El motivo de consulta es más rápido. En la diabetes del adulto, bueno, es más silente, o sea, no tiene síntomas tan claros. Que va a aparecer en un análisis de sangre de rutina, exactamente, tal vez. Exactamente. Y puede aparecer a los 40, a los 30, a los 20, no importa. No importa. ¿Y qué la gatilla? Está muy bien esa pregunta, porque en realidad se trata de un paciente que en general tiene algún factor de riesgo, ¿no? No solamente el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, los malos hábitos alimentarios, sino que además ha tenido, por ejemplo, si son mujeres que tuvieron diabetes durante la gestación, o mujeres que han tenido algún trastorno, hay un trastorno ginecológico que marca el inicio muchas veces de una diabetes futura que se llama poliquistosis de ovario, donde ya hay algo que está marcando un déficit de insulina.
Y aquellas personas que vienen con familiares de primer grado con diabetes, o sea, madre, padre. Piensen que si tienen uno de los dos padres diabéticos, en general la persona tiene el 50% de tener diabetes. Un montón. Y si ambos padres son diabéticos, el 70% de probabilidades de tener diabetes. O sea, que esa persona a la que empieza a aumentar de peso ya está alertada de que puede llegar a ser diabética. Perfecto. Está perfecto. Bueno, muchas gracias, Soraya. Muchas gracias. No, gracias a Bueno, ustedes. ya volvemos. Dale. Simmons, descansá en primera clase. Muy bien, estamos con Marlene Gómez, nutricionista. ¿Cómo estás, Marlene? Hola, Vero, ¿cómo estás? Un Ricardo. gusto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de qué deben comer los niños que tienen sobrepeso o obesidad. Ok. El otro día ya estuvimos hablando un poquito sobre lo que sucede en la obesidad en nuestro país, en los niños, y ahora vamos a ver específicamente qué darle de comer. ¿Tienen que evitar alimentos o no? Bueno, lo que se recomienda en los niños es no someterlos a dietas estrictas. Perfecto. Porque el nene está en una etapa de crecimiento, entonces necesita comer, necesita nutrientes y también por una cuestión psicológica, si ya arrancamos a decirle esto sí, esto no. Claro, no prohibir. Exacto. ¿Qué es lo que se recomienda? Por ejemplo, incorporar en un plato que tenga verduras o, bueno, frutas en el caso del postre, pero darle más bien en preparaciones elaboradas. Por supuesto que si a un nene le damos un brócoli con queso no lo va a querer comer, entonces tratar de ser un poquito comidas más elaboradas para que el nene lo implemente. Ok. Mezclar también con una fuente de proteína, que pueden ser carnes, pueden ser huevo o puede ser espinaca, algunos otros vegetales que también aportan proteína. Y grasas saludables como por ejemplo los frutos secos, o si hacemos algún panquequito, que estos, para evitar por ahí tanto consumo de pan con harinas refinadas, podemos hacer con harina de almendras, con avena, que estamos incorporando también nutrientes, fibra, y el nene lo va a encontrar más rico, con un poquito de mantequilla de maní, por ejemplo. Cereales, preferentemente integrales, galletitas caseras, y tratar de evitar por ahí los ultraprocesados, como las galletitas compradas, Los los alfajores. jugos y los o sea, las golosinas. Las golosinas. Pero lo que se puede hacer también es, bueno, si el nene de repente quiere un alfajor, está bien, le damos, tratamos de elegir siempre el más chiquito, no el alfajor triple, el más grande, y darle con menos frecuencia. No es lo mismo que un nene coma un alfajor todos los días a que lo A la hora coman del de té, vez en por cuando. ejemplo, Claro, tal cual. Y eso tenemos que darle como, bueno, hoy es el premio, es el permitido. ¿Se habla de eso o no? En realidad se recomienda que no sean como premios, Ok. porque si no el nene dice, no quiero comer si no me das el Claro, va a alfajor canjear- o el va a caramelo. canjear la Claro, comida, siempre claro. va a querer como hacer ese Negociar, negocio, claro. claro. Entonces, lo mejor es decir, bueno, si tiene ganas de repente comerlo, bueno, está bien, toma, pero no darle como recompensa. Claro, perfecto. Y para estos chicos, digamos, que tienen obesidad, Sí. ¿es dosis de, digamos, porciones más chicas? No, en realidad... ¿O el tipo de alimento es mejor Es tratar de pensarlo? cambiar. Es eso. mejor, sí, aprender a seleccionar un poquito a productos integrales, O la siempre que frecuencia tengan, también. claro, y evitar la elevada frecuencia de consumo de alimentos ultraprocesados. ultraprocesados, tal cual. Perfecto, genial. Bueno, Bueno, clarísima gracias. como siempre. Gracias. Gracias a Marlene, ustedes. gracias. ¿Volvemos? Volvemos. Dale. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Buenísimo el programa de hoy, Sí, ¿eh? la verdad que- Aprendimos un montón de diabetes, de Profesionales los de huesos. primera La verdad en que cada sí. uno de los temas, así que ¿Nos reencontramos el sábado que viene? sí. Tenemos dale. una cita.